Vamos a orar, amados hermanos, por la palabra del Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Te agradecemos tu presencia entre nosotros. Agradecemos que en tu gracia, Señor, tú nos sostienes hasta el día de hoy, nos preservas hasta el día de hoy. Y, Señor, uno de los propósitos que tú tienes para nosotros como iglesia es precisamente congregarnos para escuchar tu palabra. Todo lo que hemos hecho hasta este momento ha sido un acto de adoración, pero permite también que los que escuchan la palabra, el que va a compartir la palabra, que esto se convierta en ambos un acto de adoración, que sea un acto de adoración, que te adoremos a ti, Señor, mientras tu palabra sea predicada. Pedimos la asistencia de tu hermoso Espíritu Santo, quien inspiró esta palabra, que es suficiente y que puede usarla de manera poderosa para cambiarnos de adentro hacia afuera. Cumple tus propósitos entre nosotros. Amén. Bien, hermanos, vaya entonces al libro de Génesis en el capítulo 43. Estamos situados allí. Estamos en la recta final ya de Génesis. Capítulo 43, y ese es el capítulo que nos compete el día de hoy, predicar. Por ahí hay una diapositiva, Betito lo va a poner ahí en un momento, y van a ver el título de esta predicación, que es el temor desplazado por la gracia. Dice el capítulo 43, si ya estás ahí, sígueme con tu vista. Hay algunas Biblias, creo, si hay disponibles Biblias en la versión NDLA. Si alguien no trae Biblia y gusta de tener una Biblia con esta versión, es posible que tengamos todavía ahí disponibles. Puedes acercarte con alguno de los que quieres y preguntarle si tiene una disponible, si no, va a aparecer aquí arriba. Dice entonces, el hambre iba agravándose en la tierra, y cuando acabaron de comer el grano que había traído de Egipto, su padre les dijo: vuelvan allá y cómprenos un poco de alimento. Pero Judá le respondió: aquel hombre claramente nos advirtió, no verán mi rostro si su hermano no está con ustedes. Si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y compraremos alimento, pero si no lo envías, no descenderemos. Porque el hombre nos dijo: no verán mi rostro si su hermano no está con ustedes. Entonces Israel respondió: ¿por qué me han tratado tan mal, informando al hombre que tenían un hermano más? Pero ellos dijeron: el hombre nos preguntó específicamente acerca de nosotros y nuestros familiares, diciendo: ¿vive aún su padre? ¿Tiene otro hermano? ¿Tienen otro hermano? Y nosotros contestamos sus preguntas. ¿Acaso podíamos nosotros saber que él diría: traigan a su hermano? Y Judá dijo a su padre Israel: envía al muchacho conmigo, nos levantaremos e iremos para que vivamos y no perezcamos, tanto nosotros como tú y nuestros pequeños. Yo me haré responsable de él, de mi mano lo demandarás. Si yo no te vuelvo a traer, si no te lo vuelvo a traer y lo pongo delante de ti, que lleve yo la culpa para siempre delante de ti, porque si no hubiéramos perdido tiempo, sin duda ya habríamos regresado por segunda vez. Entonces su padre Israel les dijo: si así tiene que ser, hagan esto. Tomen de los mejores productos de la tierra en sus vasijas y lleven a aquel hombre como un presente un poco de bálsamo y un poco de miel, resina aromática y mirra, nueces y almendras. Y tomen doble cantidad de dinero en su mano y lleven de nuevo en su mano el dinero que fue devuelto en la boca de sus costales. Tal vez fue un error. Tomen también a su hermano. Levántense y vuelvan a aquel hombre. Que el Dios Todopoderoso les conceda misericordia ante aquel hombre, para que ponga en libertad a su otro hermano y a Benjamín. En cuanto a mí, si he de ser privado de mis hijos, que así sea.
Tomaron pues los hombres este presente, doble cantidad de dinero en su mano, y a Benjamín se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Cuando José vio a Benjamín con ellos, dijo el mayordomo de su casa: haz entrar a estos hombres a la casa y mata un animal y prepáralo, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. El hombre hizo como José le dijo y llevó a los hombres a casa de José. Ellos tenían miedo porque eran llevados a la casa de José y dijeron: por causa del dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, hemos sido traídos aquí para tener pretexto contra nosotros y caer sobre nosotros y tomarnos como esclavos con nuestros asnos. Entonces se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron: oh, Señor mío, ciertamente descendimos la primera vez para comprar alimento, y cuando llegamos a la posada abrimos nuestros costales y el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, todo nuestro dinero. Así que lo hemos vuelto a traer en nuestra mano, y también hemos traído otro dinero en nuestra mano para comprar alimentos. No sabemos quién pudo o quién puso nuestros dineros en nuestros costales. Y el mayordomo le dijo: no se preocupen, no teman. El Dios de ustedes y el Dios de su padre les ha dado ese tesoro en sus costales. Yo haré constar que recibí el dinero de ustedes. Entonces le sacó a Simeón. Y después el hombre llevó a los hombres a casa de José y les dio agua, se lavaron los pies, también dio forraje a sus asnos. Entonces prepararon el presente para la venida de José. Al mediodía, pues habían oído que iban a comer allí. Cuando José regresó a su casa, ellos le trajeron a la casa el presente que traían en su mano y se postraron ante él en tierra. Entonces él les preguntó cómo estaban, cómo se encontraban, y añadió: ¿cómo está su anciano padre de quien me hablaron? ¿Vive todavía? Su siervo, nuestro padre, está bien, todavía vive, contestaron. Y ellos se inclinaron en reverencia. Al alzar José sus ojos y ver a su hermano Benjamín, hijo de su madre, le preguntó: ¿es este su hermano menor de quien me han hablado? Y dijo: Dios te imparta su favor, hijo mío. José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano y buscó dónde llorar. Entró en su aposento y lloró. Después se lavó la cara y salió controlándose y dijo: sirvan la comida. Y sirvieron a José a un lado, a los otros hermanos en otro lado, y a los egipcios que comían con él también les sirvieron aparte, porque los egipcios no podían comer con los hebreos, pues esto era abominación para los egipcios. Lo sentaron delante de él, el primogénito a su derecho de primogenitura, y el más joven conforme a su edad. Ellos se miraban unos a otros con asombro. Él les llevó porciones de su propia mesa, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. Bebieron pues y se alegraron con él. La semana pasada estuvimos hablando acerca de este regreso a Egipto, porque ya la hambruna daba inicio. Los 7 años de hambruna han dado inicio, y lo que vimos la semana pasada es que los hijos de Jacob tuvieron que ir a Egipto para comprar grano. Allí José los reconoce y les habla duramente, acusándolos de que ellos eran espías. Y dijo: en esto serán probados por vida de Faraón, les dice José a sus hermanos. Demostrarán ustedes que son personas honradas como ustedes dicen que son. José tomó a Simeón, lo puso en la cárcel, diciéndole a sus hermanos que no saldría de prisión hasta que ellos volvieran y trajeran a su hermano menor, Benjamín. José sabía que 7 años duraría el hambre, y sabía que tarde o temprano su padre Jacob tenía que enviar a sus demás hermanos, porque apenas estaba iniciando
el primer año del hambruna. Entonces, la condición era que ellos regresaran con Benjamín, el hermano menor, para que de esa manera pudiese venderles grano y dejar libre a Simeón. Así ocurrió el domingo pasado. Ahora entramos con esta continuación de este relato. Estamos todavía allí en el mismo relato de la hambruna, pero ahora con otras condiciones. Y primero lo que quiero tocar es la demora. El primer punto que sale de aquí, de esta porción, es la demora de Jacob en enviar a sus hijos a Egipto. Eso lo encuentras del versículo 1 al versículo 14. El relato comienza o da seguimiento en el 43, donde dice que el hambre sigue aumentando. El hambre sigue aumentando en la tierra y Jacob junto con sus hijos han terminado de comer el grano que han traído y necesitan volver a Egipto por más. Entonces Jacob les dice a sus hijos: vuelvan allá y cómprenos un poco más de alimento. Pero Judá, uno de sus hijos, le hace ver a su padre que no debían pasar por alto la demanda de José, que lo repite. Le dice: aquel hombre dijo, no verán mi rostro si su hermano menor no está con ustedes. Así que Jacob, en el capítulo 42, también cuando ellos regresan la primera vez de su viaje, Rubén les dice: yo respondo con la vida de mis dos hijos si no te lo regreso en el primer viaje. Y Jacob les dijo: Benjamín no va a ir con ustedes, punto. Eso les dice en el primer viaje. Así que Jacob le responde aquí casi similar al capítulo 42, pero esta vez les reprende por haber dado una información que según él no era necesaria dársela. Él consideró que la información que ellos habían dado, según él, consideró que no era necesaria. Y él está diciendo que este problema que ellos le han causado a él ha sido una amenaza. Él les dice: ¿por qué me han tratado tan mal? ¿Por qué me han tratado tan mal? ¿Por qué tuvieron que decirle a ese hombre que ustedes tenían un hermano? Casi Jacob está diciendo: ¿por qué tuvieron que decirle la verdad? ¿Por qué no mintieron? Y parece ser como que el antiguo Jacob quiere resurgir, quiere salir a la superficie. Pero en esta ocasión todos sus hijos le dijeron a Jacob: papá, nosotros estamos frente al primer ministro de Egipto, y él nos dijo específicamente que si nuestro padre vivía, nosotros le dijimos que sí, y si teníamos otro hermano y también le dijimos que sí. Así que le dijimos la verdad al primer ministro de Egipto. Y aquí todos ellos ahora le están diciendo a su padre: nosotros tuvimos que decirle la verdad. Y si hemos estado aquí, hemos seguido esta serie en Génesis, nos hemos dado cuenta que los hijos de Jacob, estos 10 hijos de Jacob, eran unos hombres perversos. Eran unos hombres que hicieron que casi aniquilaron completamente un pueblo. El otro, Rubén, se acostó con una de las concubinas de su padre. Leví igual tenía un espíritu violento. Entonces, ahora ellos, después de todo este tiempo, empiezan como a cambiar. Ellos empiezan ahora a hablar la verdad. Inclusive Jacob le está diciendo: ¿por qué tuvieron que decirle la verdad? ¿Por qué tuvieron que darle información necesaria? Les hubieran dicho otra cosa. Entonces, aquí vemos que los hermanos de Jacob están respondiendo al trato de Dios.
Dios empieza, como en el capítulo 42 y en este capítulo 43, a tratar con los hermanos de Jacob. Ellos están siendo conducidos por la gracia de Dios. Ellos empiezan a responder y empiezan a hablar la verdad. Y entonces Judá, el que parece que toma ahora el liderazgo del grupo de los hermanos de José, muestra también un cierto carácter, una cierta madurez, y ahora es el portavoz de sus hermanos. Y le habla a Jacob con respeto, le habla a su papá con respeto, pero con firmeza a la misma vez. Y le dice: tú no puedes continuar demorando y negando esta situación. Nos vamos a morir. Ya no tenemos grano. No puedes continuar demorando y negando esta situación. Papá, en otras palabras, está diciendo: papá, tú estás poniendo en peligro la sobrevivencia de la familia patriarcal, de la familia de la promesa de Dios. Y le dice: yo asumiré la responsabilidad. Yo asumo la responsabilidad. Sobre mí caiga la responsabilidad para siempre de Benjamín. Sobre mí. Entonces, lo que pasa al siguiente, lo que pasa en adelante, dice que, en otras palabras, para ponerlo así, Judá le está diciendo a su padre: nos estamos muriendo. Nos estamos muriendo. Si tú no te hubieras demorado en enviarnos, ya hubiéramos dado 2 vueltas a Egipto y traer más alimento. Yo quiero que nos detengamos ahí y hagamos un alto. Y hemos dicho que toda esta sesión que hemos iniciado en las generaciones de Jacob se centró en José. La historia está centrada en José. Pero de repente, como que Dios vuelve a poner su enfoque en Jacob. Y aquí Dios continúa trabajando con Jacob. Dios continúa trabajando con Jacob, con el nombre a quien él mismo le cambió el nombre. ¿Recuerda? Jacob se llamaba, el usurpador, el mentiroso, el tramposo. Dios se lo cambió cuando luchó con el ángel de Jehová, con el ángel del Señor. Se lo cambió por Israel, el que pelea con Dios y con los hombres y prevalece. Dios continúa trabajando con ese hombre. Continúa trabajando con Jacob. Porque Jacob está dando evidencias de que sigue abrazando ciertas actitudes pecaminosas con las que Dios quiere tratar. Y recordemos que Jacob se casó con Raquel, su esposa. Él tuvo 4 mujeres. Raquel fue una de ellas, 2 concubinas, y los hijos que eran los predilectos de Jacob eran José y Benjamín, los hijos de su amada Raquel. Él continuaba repitiendo el mismo favoritismo que mostró con José y que metió en tantos aprietos a José por 20 años. Él lo vuelve a repetir aquí. ¿Con quién? Ahora lo está repitiendo con Benjamín. El favoritismo que tuvo con José lo está repitiendo con Benjamín. Entonces, Judá, que empieza a resurgir como el líder entre sus hermanos, le dice a su padre: si tú no renuncias, papá, si tú no renuncias al favoritismo de Benjamín, nos vamos a morir. Eso es prácticamente lo que él está diciendo en otras palabras. Y Dios ha estado llevando a Jacob, ¿verdad? Lo ha estado persiguiendo y lo ha arrinconado, lo ha llevado a una calle, a un callejón sin salida, lo ha acorralado allí, lo tiene allí acorralado y en un callejón sin salida, y le está diciendo Dios, con esto que está sucediendo entre su providencia, le está diciendo en voz de su hijo Judá:
renuncia a Benjamín, suelta a Benjamín. Yo quiero que tú te hagas una pregunta que no viene ahí, pero ¿qué tal si nos preguntamos que en vez de que hubiera sido Simeón el que quedó en cárcel en Egipto, si hubiera sido Benjamín, ¿usted cree que ya hubiera enviado Jacob a alguien a rescatarlo? Por supuesto que sí. Había un favoritismo, una predilección por sus hijos de su amada Raquel, José y Benjamín. Pero lo que me llama la atención es que Jacob aquí tiene ya 130 años. Él ya tiene 130 años y Dios continúa puliendo, quebrantando y perfeccionando a Jacob. Eso me hace pensar, hermano, que todos los que podamos decir aquí que yo tengo muchos años de cristiano, tengo ya 10, 5, 15, 20, 25, 30, no sé cuántos. Pero pudiéramos decir, yo tengo muchos años de cristiano y a mí ya Dios ya me tiene bien pulidita. Pero Dios continúa trabajando con Jacob, que tiene 130 años, y Dios todavía no termina con él. Dios sigue trabajando con él. Entonces, Jacob, después de escuchar a Judá, que le habló con respeto pero con firmeza, por la gracia de Dios recapacita. Recapacita a Jacob y ahora está donde Dios lo quería tener. Ahí está. Rendido ante Dios. Y esas palabras que él habla son palabras de rendición. Él dice, si así tiene que ser, tomen a su hermano menor y que el Dios Todopoderoso les conceda misericordia. En cuanto a mí, si he de ser privado de mis hijos, que así sea. Jacob, por la gracia de Dios, recapacita y sabe que está haciendo mal con su favoritismo a Benjamín. Está dañando no solamente a él, poniendo en peligro su vida, sino poniendo en peligro a todo mundo de la familia patriarcal. Y yo quiero tomar el ejemplo de Jacob acerca de este favoritismo que tenía con sus hijos José y Benjamín, que todos nosotros que somos padres sabemos que nuestros hijos se pueden convertir, son potenciales en convertirse en ídolos para nosotros. Por eso yo puedo entender a Jacob, porque nuestros hijos tienen la potencialidad de convertirse en ídolos. Pero tomando su ejemplo, yo creo que todos los que estamos aquí, hermanos, incluyéndome a mí, tenemos áreas pecaminosas a las cuales no queremos renunciar como él. Yo tengo 24 años de cristiano y no he visto en mi propia vida un hábito rendirse y morir simplemente porque ha transcurrido el tiempo. No he visto un hábito pecaminoso en mí rendirse y morir con el tiempo. Eso no va a suceder. Porque la carta de Efesios nos dice en 4:22-24, dice, en cuanto a la manera pasada de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos del corazón. Despójense de ese hombre. Y revístanse del nuevo que fue creado según en la justicia, en la santidad y la verdad de Dios. O sea, nosotros, hermanos, tenemos que tener la intencionalidad de ir rompiendo con hábitos pecaminosos. Es lo que dice la Biblia. Despójense de eso. Entonces, en dependencia nosotros del Espíritu Santo, debemos hacer un esfuerzo y luchar contra los hábitos que están arraigados entre nosotros y hacer morir los apetitos de la carne.
Gálatas 5, 16, 17 dice que los deseos del espíritu son en contra de los deseos de la carne, y estos dos se oponen para que nosotros no hagamos lo que nosotros querramos. Si tú eres un creyente en Cristo Jesús, tienes esta lucha todos los días. Tienes una lucha con tus apetitos de la carne, con tus deseos, con tus hábitos, pero tienes una lucha que es iniciada por el Espíritu Santo que mora dentro de ti, y es el Espíritu Santo que ahora nos capacita para luchar contra los deseos de la carne. No somos nosotros, es el Espíritu Santo el que hace morir los apetitos de la carne en nosotros. A esto le llamamos nosotros la santificación del Espíritu, y decimos que la santificación del Espíritu es un fruto que incluye mi obediencia. La santificación del Espíritu no va a suceder sin nuestra obediencia. La santificación del Espíritu incluye intencionalmente mi obediencia, porque el tiempo no va a hacer morir mis malos hábitos, como Jacob. La santificación del Espíritu incluye mi obediencia. Y es más, el apóstol Pablo habla acerca de eso usando una metáfora cuando él dice y usa la metáfora de la lucha grecorromana para decir que él golpea su cuerpo y lo pone bajo servidumbre como un esclavo en 1 Corintios 9:27. Déjame decirte que si nosotros no luchamos intencionalmente en una dependencia del Espíritu Santo para responder en obediencia, nos estamos enfrentando como Jacob, luchando contra Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Dios me va a ir acorralando. Dios me va a ir acorralando y me va a poner en un callejón sin salida hasta que nosotros nos rindamos y renunciemos y soltemos eso a lo que nosotros nos aferramos. Y pedirle perdón a Dios. Y por la gracia de Dios, hay un nuevo inicio en nosotros que dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿No es eso gracia, hermanos? Es posible que yo pueda estar obstinado en un hábito pecaminoso por mucho tiempo. Después Dios me guía y me conduce en su providencia a renunciar y soltar eso que me aferro. Y Dios me dice solamente que confiese mi pecado. Y Él es fiel y justo para perdonar todos mis pecados. Eso se llama gracia, hermano. No hay otra palabra. Y el segundo punto que sale de esta narración del capítulo 43 es que los hijos de Jacob viajan a Egipto junto a Benjamín. Del versículo 15 al 25. Ellos hacen su segundo viaje a Egipto, pero ahora con Benjamín. Y su misión es probar que ellos no son espías. Que ellos no son espías, liberar a su hermano Simeón, comprar gano y regresar a Canaán. Y cuando ellos llegaron y estaban frente a José, que vio a Benjamín con sus hermanos, parece ser como que cuando llegaron fue un momento en el que José estaba ocupado. No los pudo atender en ese momento y lo que hizo fue llamar a su mayordomo y les dijo: toma a estos hombres y llévalos a la casa y prepara comida porque al mediodía voy a comer con ellos. Pero parece ser como que ellos no entendieron las instrucciones, porque no se sabe si no se sabe si había un intérprete entre ellos, sus hermanos, el mayordomo y José. O puede ser que José le habló a su mayordomo en egipcio y ellos pues ni por aquí. No se sabe, pero
cuando ellos eran llevados al trayecto, en el trayecto rumbo a la casa de José, comenzaron a llenarse de temor. Comenzaron a temblar de temor. Y pensaron que era por el dinero que apareció en sus costales. Y dijeron, nos han traído aquí. Nos han traído aquí para acusarnos y tomarnos como esclavos. Ellos dijeron eso porque estaban atemorizados. Quizás en ese momento las conciencias de los hermanos de José que estaban cauterizadas, esas conciencias reavivaron el momento cuando ellos vendieron a José a estos mercaderes como un esclavo. Y ahora ellos están temiendo que les va a suceder lo mismo. Han transcurrido 20 años. Han transcurrido 20 años, más de 20 años en que ellos vendieron a José como esclavo y ahora ellos temen que les va a suceder lo mismo a ellos. Pero la Biblia dice que ellos estaban llenos de temor. Y esta palabra, hermano, que estaban llenos de temor, quiere decir que ellos estaban dominados completamente por el temor. Que fueron en ese momento esclavos del temor, dominados por el temor. Y el temor susurró a sus conciencias, ustedes son culpables. Sus conciencias estaban repitiéndole a cada momento, culpables. Los estaba atormentando y les susurraba en sus oídos. Y eso los hacía temblar de temor y de preocupación por lo que iba a suceder. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos, durante el trayecto, trataron de explicarle al mayordomo, y de nuevo, no sabemos si ese mayordomo hablaba el idioma hebreo, o quizás había un Iván, un intérprete allí, que les estaba interpretando el hebreo al egipcio. Quizás había un Iván ahí, pero quizás no. Pero ellos durante el trayecto le trataron de explicar al mayordomo qué es lo que había sucedido. Nosotros encontramos el dinero en nuestros costales, pero nosotros no tomamos, nosotros no hicimos eso. Alguien puso el dinero en nuestros costales. Es más, ahora en nuestro segundo viaje hemos traído ese dinero que nos pusieron en los costales y hemos traído una doble cantidad para pagar por el grano. Nosotros no somos rateros. Nosotros tenemos dinero. O sea, estaba aclarando la situación ante el mayordomo. Pero lo más sorprendente de esta plática en el trayecto a la casa real de José es lo que le responde el mayordomo. Y le dijo, no teman, no se preocupe. En el original hebreo, él está diciendo, shalom. La paz de Dios sea con ustedes. La paz de Dios sea con ustedes. No teman, no se preocupen. Y Él les dice, el Dios de ustedes y el Dios de su Padre les ha regresado ese tesoro a sus costales. Todo está bien. No se preocupen. Y para que ellos vieran que las cosas estaban bien, les liberan a Simeón y lo trae a reunirse entre ellos. Pero yo quiero que tú observes esta declaración del egipcio. Shalom, paz a ustedes. El Dios de ustedes y el Dios de su Padre les ha regresado ese tesoro a sus costales. ¿Ese mayordomo era hebreo o egipcio? Era un egipcio, ¿verdad? Claramente era un egipcio, pero estaba hablando como un hebreo. Estaba hablando como un hombre de fe. Como si fuese un hombre de fe. Recuerde que anteriormente hemos dicho que los egipcios eran politeístas. Entonces, ese egipcio debió haber dicho, los dioses pusieron ese dinero en sus costales. Pero él no está diciendo así. Él está diciendo,
el Dios de ustedes y el Dios de su padre fue quien les regresó ese tesoro. Y esta frase que el Dios de su padre y el Dios de ustedes solamente es usada únicamente por la familia patriarcal. Después de que Isaac es el depositario de las promesas de la familia patriarcal, se empieza a decir el Dios de tu padre Abraham y el Dios tuyo. Entonces él está hablando como un hebreo. Él está hablando como un hebreo. Él les dice que ese Dios fue el que puso ese dinero en sus costales. Es como si les hubiera dicho, la mano de Dios, la mano de su Dios, les puso ese tesoro en sus costales. Y este verso que está aquí, es la clave de toda la historia de José. No solamente lo que está ocurriendo aquí, sino en toda la historia de José, porque en toda la historia de José, la mano de Dios estuvo presente con él. La mano de Dios fue la que favoreció a José. La mano de Dios fue lo que lo puso en gracia. La mano de Dios lo convirtió en un preso a convertirlo en el primer ministro de la nación más poderosa. La mano de Dios siempre tuvo el control de la historia de José. Para decir en otras palabras, hermano, la historia de José es como el Dios soberano, nuestro Dios. Es como si Dios tuviera un rompecabezas. Abre el rompecabezas, saca las piezas y empieza a armar el rompecabezas que es la historia de José. Él sabía lo que estaba haciendo con José, siempre tuvo el control, siempre dirigió a José, a sus hermanos, la situación, todo, absolutamente todo dentro de su providencia y su soberanía para cumplir sus planes y sus propósitos redentores. Haz de cuenta que eso fue lo que Dios estaba haciendo, armando un rompecabezas de la historia de José. Y déjame decirte que de igual manera ocurre con nosotros. De igual manera ocurre con nosotros. La providencia de Dios está para favorecernos a nosotros en los tiempos de gozo, en los tiempos de angustia, de abundancia, de escasez, de enfermedad, de lo bueno, de lo malo. Y cuando estamos en situaciones adversas, nosotros no podemos ver la mano invisible de Dios moverse, pero la mano de Dios se está moviendo. No vemos con claridad cómo una situación difícil como la que ustedes han enfrentado, hermano, no vemos con claridad cómo esta situación abundará en nuestro favor. Pero Romanos 8:28 nos recuerda que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este es uno de los versículos, hermanos, que nos ha bendecido tanto a nosotros. Porque, al igual que tú, hermano, yo he pasado, como ustedes, muchas veces por situaciones difíciles. Pero justamente cuando estaba leyendo este pasaje, me cayó el 20 de que ahora lo que me sucedió a mí en el pasado, que no era muy claro para mí, ahora puedo ver que la perspectiva de Dios, que en ese momento yo no podía ver, esa perspectiva ahora es clara para mí de lo que Dios estaba haciendo conmigo en esos momentos. ¿Se da cuenta uno, hermano? Entonces, mi recomendación para mí mismo y para ustedes es que nunca hay que detenerse en nuestro caminar con Dios. Nunca. Aunque no veas nada, hermano. Aunque tú no veas nada. Aunque todo sea oscuro. Sigue caminando porque hay una mano invisible de Dios que puede, tomando esa metáfora,
poner sus tesoros en sus costales. Dios está obrando. Y está obrando a tu favor, aunque tú no lo veas. Está obrando a tu favor para sostenerte, para preservarte y para bendecirte. Jeremías 29:11, él dice: yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, planes de bien y no de mal, para darles el bien que ustedes esperan. ¿Se da cuenta que Dios tiene planes? No son mis planes. Lo que va a hacer Dios es baratar mis planes, para traer sus planes, sus propósitos a nosotros. Yo tengo planes acerca de ustedes, no de mal, sino de bien, dice Dios. Entonces Dios siempre está obrando, amados hermanos. Pero volviendo a los hermanos de José, ellos no pudieron ver. Ellos no pudieron ver o nunca relacionaron la devolución de su dinero en sus sacos con la gracia de Dios. Ellos no lo vieron así. Y no lo vieron así porque estaban bajo el dominio y bajo el control de la culpa que les impedía ver la mano misericordiosa de Dios. Eso también nos habla a nosotros de que cuando estamos en esa condición, nosotros que estamos en temor, que estamos desconfiando de nuestro Padre Celestial, un Padre que es bueno, un Padre que crucificó a su Hijo y que dice, aquel que entregó a su Hijo, que no escatimó a su Hijo, sino que lo puso en esa cruz, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y no estoy hablando simplemente de cosas materiales, de bendiciones materiales. Estoy hablando de todo lo que nosotros necesitamos para seguir viviendo una vida agradable a Dios, responder en obediencia, crecer, madurar espiritualmente. Él nos va a dar todas esas cosas. Y por último, el punto 3, José se reúne con Benjamín y sus hermanos. De los versículos 25 al 34. Cuando ellos se encuentran con José y le sucede todo eso que ha pasado y están en su casa ahora, no sé si ellos estarían confundidos. No sé si ellos eran incrédulos hacia la situación que les estaba sucediendo. Porque si tú recuerdas el primer viaje que hicieron a Egipto, ese primer ministro, su hermano que no lo conocían, les habló duramente. Ahí dice, ese hombre nos habló bien duro, y nos acusó de espías. Pero ahora están en la casa de José, Simeón está con ellos y están esperando el primer ministro para comer con él. Y de repente entra José y ellos se levantan y apresurosos van y entregan esos regalos, esos obsequios. Y José ahora fue muy amable con ellos. Ellos se postran delante de José, ¿verdad? Si recuerdas ese sueño de que las gavillas o los vasos de granos están postrando ante el de José, ahí se está cumpliendo otra vez el sueño de José. Cuando José ve que ellos están, ¿verdad?, haciendo reverencia a él y están allí con él, José les pregunta, ¿cómo está su padre? Su anciano padre, ¿vive aún? Y ellos le responden, él se encuentra bien, y de nuevo se volvieron a postrar. Tu siervo se encuentra bien, y de nuevo hicieron una reverencia delante de Josué. Entonces José, alzando sus ojos, vio a Benjamín de cerca, que ya lo había visto cuando ellos inicialmente llegaron, pero ahora los tiene en su casa, en un lugar más privado. Y cuando lo ve, vio a Benjamín, y dice,
Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. En ese hombre, hermano, esa escena, yo estoy seguro que si tú fueras un cineasta, yo creo que esa escena la pondrías en cámara lenta. La proyectarías en cámara lenta. Dios te bendiga, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Ese gran hombre, hermanos, firme, eficiente, fiel, ministro de la nación más poderosa de Egipto, fue profundamente conmovido y ya no puede, hermanos, ya no puede controlar sus emociones. Ya no puede controlar sus emociones. Yo no sé si tú tengas algunos hermanos que no has visto por mucho tiempo, que ha ocurrido que no los has visto por mucho tiempo y de repente los ves. ¿Qué sientes? Felicidad de abrazarlos, besarlos, platicar con ellos, convivir con ellos. De hecho, yo estoy orando para que Dios me envíe ese diciembre con mi familia allá en mi rancho en Rosarito, Baja California, que tengo 4 años que no voy. Ya los extraño. Me están viendo ahí, saludos a mi familia. Entonces, este eficiente gobernador, primer ministro de la nación más poderosa, está conmovido, no puede ya controlar sus emociones. ¿Por qué? Porque después de 20 años, hermano, la película de su vida pasó por su mente. Cada una de esas escenas, desde que sus hermanos lo vendieron en la cárcel, acusado falsamente, todo lo que él sufrió en ese momento pasó todo por su mente. Y era eso, tener a Benjamín delante de él, era demasiado para contenerse. El Benji ya tenía como 22 años allí, su hermano. Él se llena de emoción y lo que tiene que ir es salir apresuradamente de su recámara y llorar, hermano. Yo no sé cómo observes a Jesús, a José, perdón, con esta actitud que él está teniendo. José no es un hombre frío. José no es un hombre frío ni insensible. Él lo que está haciendo está probando a sus hermanos. Hay varias pruebas: el dinero, la traída de Benjamín, la copa de la que vamos a hablar en el siguiente capítulo. Él está probando a sus hermanos. Y la primera prueba ellos la han superado porque no han abandonado a Simeón en prisión como ellos lo abandonaron a él cuando lo vendieron como esclavo y lo tomaron preso. José no estaba buscando venganza contra sus hermanos, ni tampoco él estaba jugando con los sentimientos de sus hermanos. Él había hecho un plan y cada una de las pruebas que José había planeado con sus hermanos era con el propósito de que eso trajera una corrección de Dios a ellos con miras al arrepentimiento y a la reconciliación que vamos a ver en los siguientes capítulos. Y él no puede más y se va a su recámara a llorar. Y estos hombres, no sé, confundidos, dijeron: ¿qué le pasa, no? A lo mejor se le olvidó ponerse loción y fue a ponerse un perfumito. Pero no, él no fue a eso. Entonces, él no era insensible, hermanos, ni frío. José lo que quería era abrazarlos, besarlos y decirles cuánto les amaba y contarles todo lo que Dios había hecho con él. José estaba seguramente en ese momento cansado de ser Sabnat Panea y quería quitarse ese disfraz y ser José, el José de sus hermanos, pero no lo podía hacer. No lo podía hacer, porque entonces si él se daba a conocer, esos planes se derrumbarían. Tenía que esperar el momento
de Dios. Y así es Dios con nosotros. Así es Dios con nosotros, como Él, como José, con sus hermanos. Dios, en su providencia soberana, monta muchos escenarios en nuestras vidas, ya sean conflictos familiares, carencias económicas, complicaciones de salud. Todo eso está siendo orquestado por la mano de Dios para empujarnos a confiar únicamente en Él. Solo en Él. Dios está buscando nuestro crecimiento, nuestra madurez. Dios no está siendo insensible cuando estamos en ese tipo de situaciones, con esos tratos que Él tiene para nuestra vida. Él sabe lo que va a ocurrir con lo que estamos enfrentando. Nosotros no. Nosotros no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro, pero Él sí lo sabe. Y Dios no es insensible con nosotros. No es como ese doctor, ¿no?, que te va a inyectar y que ve que le tienes miedo a las agujas y dice, esta es la parte que más me gusta, hacerte sufrir. Dios no es ese tipo de médico. No es ese médico que dice, pásalo a la sala de operación y sin anestesia, va, que sufra el canalla. No. Dios es un Dios que quiere salvar nuestras vidas. Y Él sabe lo que está orquestando alrededor de nosotros porque quiere nuestra salud espiritual. Porque, hermanos, cuando tú disciplinas a uno de tus hijos, ¿a quién le duele más? A ti te duele más, ¿verdad? Los que son padres sabemos que cuando disciplinamos a nuestros hijos firmemente y con amor, a nosotros nos duele más que a ellos. Así es Dios. Así es Dios. Entonces, lo que pasa, regresando a la escena, José se reincorpora, toma aliento, regresa con sus hermanos y empieza a ordenar que se sirva la comida. Pero lo impresionante es que lo tiene asombrado a sus demás hermanos, él lo sienta por el orden de su edad, desde el primogénito hasta el más pequeño. Y ahí están sentados mirándose uno a otro diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Están sentados delante del primer ministro que los ha invitado como huéspedes de honor. Y tienen un banquete, hermanos. Recuerden que ellos vienen de una hambruna. Y de repente en la casa real, un banquete, hermanos. Es como cuando tú entraras a la Antequera, ¿no? Al Real de Antequera, no sé cómo se llama ese restaurante. Y ves todo allí, hermano. No sabes ni por dónde empezar. Ellos están allí como huéspedes de honor y delante de ellos, estos hambrientos hebreos dijeron, estamos en la gloria, hemos llegado al cielo. Había chuletas, había cortes selectos, había papas horneadas, había pan, había vino. Dijeron, llegamos a la gloria. No se preocupen, ahorita vamos a comer tacos, ¿eh? Ya casi está la taquiza. Entonces, ellos están asombrados ahí. Y después, el mismo José que estaba sentado aparte con ellos y aparte los egipcios, el mismo José se levanta y le sirve una porción al Benji 5 veces mayor que los demás de sus hermanos. Y aquí también José intencionalmente está haciendo esto. Porque él todavía no está seguro si ellos están maltratando como maltrataron a José cuando era el preferido de su padre. Y él quiere saber si sus hermanos están obrando de esta manera, teniéndole celo, envidia a Benjamín. Estaba esperando quizás que alguno de ellos dijera, ¿qué es esto?
Tú eres el preferido en la casa de papá y aquí también te sirven igual. Pero no ocurrió eso. No ocurre eso. Ellos no actúan en contra de Benjamín. Y ya para terminar, lo que José vio en sus hermanos cuando no respondieron de esta manera en contra al favoritismo de Benjamín, de su padre, él se dio cuenta y pudo ver evidencias de que Dios estaba tratando con sus hermanos, conduciéndolos al arrepentimiento genuino. Y dice la narración que al final todos ellos comieron y bebieron y se alegraron con José. Aquí hemos estado mencionando que José prefigura a Jesucristo. Y lo vemos aquí. Los hermanos de José, hermanos, recibieron un favor que no se habían ganado, ¿verdad? Fueron tratados con una amabilidad y con una bondad que ellos no merecían. Ahí estaban ellos, libres de culpa. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios había desplazado el temor en sus corazones. Lo contrario a José, ellos estaban en temor, y lo contrario a José, José estaba dominado por la gracia de Dios, mostrándoles gracia a sus hermanos, mostrándoles una mayor gracia, gracia al máximo. Podemos decir que ese banquete fue un banquete de gracia. ¿Por qué? Porque José estaba planeando lo mejor para sus hermanos. Déjame decirte que Jesucristo, amado hermano, Jesús nos ofrece, o más bien José nos ofrece una magnífica descripción de la gracia de Dios cuando nosotros fuimos rescatados por medio de su Hijo Jesucristo. Son muchos los pecadores que van a Dios por medio de Jesucristo. Y en lugar de ser declarados culpables, son liberados de la culpa. Y en vez de recibir el castigo que merecen, son invitados a la mesa donde Dios ofrece abundancia de generosidad y misericordia. Dice Salmo 103, 10, 11. Dios no nos ha tratado según nuestros pecados. Gloria a Dios por eso. Dios no nos ha tratado a nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están altos los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Gloria a Dios por eso. José fue rechazado por sus hermanos, pero se esforzó para volver a reunirse con ellos. Jesús, en la cruz del Calvario, fue rechazado por su pueblo. Y ahí en esa cruz llevó nuestros pecados para comprarnos un lugar a su mesa y reunirnos con Él. Si tú no tienes a Jesús como tu suficiente Salvador, yo te invito a que esta tarde recibas por gracia lo que Él te está ofreciendo, la salvación. Que en vez de ser declarado culpable, sea declarado justo. Que en vez de ser condenado, recibas vida eterna y perdón de pecados. Y para los que conocemos a Cristo, este relato tiene que ayudarnos a saber que Dios está obrando justo ahora en tu vida, amado hermano. Si tú tienes 10, 5, 15, 20, 25 años de cristiano, Dios no ha terminado contigo. Él no ha terminado contigo. Él está obrando, a pesar de que quizás tú no puedas ver la mano de Dios misericordiosa sobre tu situación.
Él está obrando su perfecta voluntad para cumplir sus propósitos en nuestra vida.